Soy Ana Cristina Dajiclor, profesora del área de Entorno Político y Social y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social del IPADE. Hoy en este episodio del podcast del Impact Lab tendremos la fortuna de enfrentarnos a una pregunta muy desafiante. ¿Se debe y se puede monetizar todo en la conversación de sostenibilidad? Y ligado a esto, ¿cómo vemos evolucionar la conversación de impacto que nos ayuda a resolver esa pregunta? Para enfrentarnos a esta disyuntiva, hoy nos acompaña Hernando Aguilera, CEO y fundador del Social Value Institute aquí en México. Y tendremos la fortuna también de dialogar con Bernardo Sainz, profesor del área de Entorno Político y Social y director adjunto del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast del IPADE Impact Lab. Hoy estamos muy entusiasmados, tenemos a un gran amigo, colega, egresado, Hernando Aguilar, CEO de Social Value Institute, que nos acompaña hoy. Hernando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Ana Cris, encantado. Y también tenemos a Bernardo Sainz, que es director adjunto del Centro de Investigación en Responsabilidad Social, quien también estará profundizando con nosotros algunas ideas. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Ana Cristina. El tema de hoy es un tema monumentalmente caliente. Ya nos contará Hernando. Vamos a conversar un poco sobre la evaluación de impacto en México, cómo ha evolucionado, qué implica. Pero antes de meternos a esos detalles, Hernando, quisiera que nos cuentes un poco de ti, de tu vocación como empresario, quién eres y qué te ha llevado a donde estás hoy. Muchas gracias, Ana Cris. Pues mira, yo creo que así resumiendo mi vida, digamos, de vocación, como dices, va por a los 18, 19 años me tocó arrancar una fundación que se llamó México Hoy en Chihuahua, para promover valores entre jóvenes. Eso marcó mucho mi vida porque fue como mi momento de emprendedor social, aunque en esos años no se le llamaba así. Y de ahí me decidí venir a vivir a México. Me fui al sueño americano en sentido contrario. Y llegando a México, me invitaron a trabajar a Cedesol, a la Secretaría de Desarrollo Social. Tuve la oportunidad de trabajar ahí y trabajé también en la Secretaría de la Función Pública. Estuve un sexenio en el gobierno y lo cuento porque siento que he estado siempre en una búsqueda constante de cómo materializar mi vocación de servicio. La busqué en el gobierno, fue una experiencia padrísima. Tuvimos y tuve esa sensación de enamorarme, digamos, del tema de medición. Ahí me tocó vivir la medición de lo que llamábamos la línea de la pobreza para entender dónde estaban los pobres y cómo focalizar los programas sociales. Y luego en la Secretaría de la Función Pública en un proyecto muy bonito que se llamó el Servicio Profesional de Carrera, cómo profesionalizar el gobierno. De ahí me fui a estudiar a Inglaterra. Ahí me especialicé en el tema de medición de impacto. Estuve haciendo algunas prácticas profesionales en el Cabinet Office, en algunas organizaciones públicas inglesas, en una metodología que se llama Value for Money. Y luego volví a México tratando de traer la buena nueva de la medición de impacto. Y ahí recorrí muchas consultorías a fundaciones inicialmente. Y de ahí me fui moviendo hacia cómo crear valor social desde la empresa y luego finalmente hoy que estoy muy metido en todo el tema de sustentabilidad corporativa, ¿no? Pero así resumidas cuentas, esa es la historia de cómo he ido moviéndome de alguna manera mis contextos, pero mi propósito ha sido el mismo de mis 18 años, ¿no? De cómo crear valor en la sociedad. ¿Qué? Suena fácil decirlo, ¿verdad? Y gracias por hacer este recorrido express, porque creo que si hay algo que hoy en la conversación de impacto
es importante poner sobre la mesa es que pudiera ser una conversación, y ya le entraremos, pero pudiera ser una conversación con tintes muy técnicos. Sin embargo, este recorrido que nos ayudas a hacer parece que nos ayuda a anclar lo técnico en algo mucho más trascendental, ¿verdad? Que decías, oye, siempre estuve pensando cómo materializar esta vocación por el servicio, ¿verdad? Y al final llevar una lógica empresarial que ya nos contarás hacia eso. Bernardo, ¿a ti te provoca alguna reacción respecto a cómo vemos hoy estas vocaciones empresariales dentro de la comunidad del IPADE? Claro. Primero, agradecerte, Hernando, y lo que me provoca es admiración, porque tener un perfil como el tuyo aquí para hablar de estos temas, pues nos encanta. Y como bien decía Ana Cristina, un perfil como el tuyo que combina el rigor con la pasión, el rigor con ese propósito que creo que necesitamos muchísimo en la conversación y en México en general. Y además con experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, como en el tercer sector, que eso además, pues tu experiencia ya nos contarás, pero tiene mucho que ver con cómo se puede colaborar para generar ese valor del que hablas, ¿no? Y más en una sociedad como la mexicana, que no se caracteriza por un alto capital social o por altos niveles de confianza, ni siquiera por participación ciudadana, ni por tener una sociedad civil vibrante comparado con otros países de nuestro entorno. Pues eso, admiración porque es un gusto que estés aquí y para que nos cuentes cómo le hacemos para tener más Hernandos. Ese es un gran punto de partida, porque lo que quería preguntarte es ¿cuáles fueron esos catalizadores de esta vocación? O sea, antes de entrarle a la parte técnica y a lo que hacen, ¿qué dirías que cataliza una vocación como la tuya? Pues mira, yo creo que la primera es el tener experiencias de transformación. O sea, ese primer congreso que hice de México hoy en Chihuahua y pude ver la participación de 2,000 jóvenes y me acuerdo que acabando el evento se me acercó uno de los de mantenimiento del hotel donde hicimos el evento y me dijo, me encantó su congreso y yo voy a trabajar para algún día ser el gerente de este hotel, ¿no? Y esas vivencias concretas de que lo que hiciste, lo que en alguna vez fue una servilleta, ¿no? Que pensaste en hacer algo y que luego se materializa y que eso influye en la vida de otros, es adictivo, no sé si sea la palabra, pero te llena, digamos, de posibilidades, ¿no? De qué es lo que podría suceder si me dedico a esto de tiempo completo y no en mis horas libres, ¿no? Esa fue mi reflexión y mi decisión de irme a México. Ahora, ha habido, o sea, ahorita se los cuento muy sonriente, pero dentro de cada transición ha habido noches oscuras, ¿no? Y recuerdo una anécdota que recuerdo con mucho cariño, a lo mejor alguna vez te la comenté, porque la decisión de salirme de gobierno para emprender otra cosa, y fue un privilegio que tuve la oportunidad de tener un desayuno con Carlos Llano, y él me contó justo estaba en esa reflexión, le decía a don Carlos, pues tengo el dilema de si mi cruz es estar ahí del gobierno y poner, porque nunca me ha gustado el tema de participar en la política. A mí me gustaba el servicio público, no la política. Claro. Y me contó así una anécdota muy chiquita en donde me decía, ¿qué hace un líder cuando el barco está en turbulencia? ¿No? Y yo no le atinaba ni una, ¿no? Le decía algo y me decía, no, pues es el que debe de ir caminando por la cubierta sonriente, porque debe dar ejemplo de que esto va a pasar, ¿no? Y que es una turbulencia, ¿no? Yo, bueno, ya anotaba y luego me decía otra, ¿no? ¿Qué debe hacer un líder cuando está en esta situación, ¿no? Me acuerdo que hablaba de un temblor, ¿no? Entonces, decía yo, pues no sé, porque no puedes correr a ningún lado, está temblando. Y en ese momento dio un manotazo en la mesa y me cimbró porque me dijo, correr. No lo esperaba y ese manotazo, en ese instante decidí
salirme del servicio público, ¿no? Porque me dijo qué debe hacer un líder cuando el contexto es mayor a sus fuerzas, ¿no? Y entonces entendí que no era mi lugar, ¿no? Y fue que me decidí a ir a estudiar a Inglaterra, ¿no? Entonces, otra noche gris fue cuando entré a más de 40 fundaciones en México, digamos, a Cruz Roja, Teletón, a muchas fundaciones a ayudarlos a medir impacto social. Y un amigo, voy a decir así como los puntos de quiebre que me preguntabas, un amigo me dice, te vas a morir de amor. Qué bueno. Ese fue otro punto de quiebre porque yo quería hacer una consultora en un contexto donde era muy complejo el que el impacto te genere ingresos, ¿no? Normalmente la filantropía en México históricamente pues ha dependido de otras variables más que de la medición del impacto, ¿no? Y que ese era un poco mi sueño. Pero bueno, cada uno de estos despertares o digamos de estas transiciones me han enriquecido para seguir a la otra, ¿no? Lo veo hoy como no podría estar hoy aquí ayudando a empresas a emitir un bono social en la bolsa de valores si no entendiera yo la transformación social que se vive en el día a día desde lo local, desde lo concreto, ¿no? Entonces me siento muy privilegiado del camino, pero sí diría no ha sido todo miel sobre hojuelas, ¿no? Seguro. Y gracias por traer esa historia sensacional de don Carlos Llano dándote ese manotazo que dices correr, ¿verdad? Y creo que eso se vincula mucho a esta idea de la vocación y lo difícil que es seguir una vocación, ¿verdad? Porque a lo mejor escuchar esa frase de correr implica enfrentar miedos, implica enfrentar muchas cosas que como emprendedor social sabemos que además por pues, la búsqueda de legado que tiene esta conversación son confrontaciones duras, son duras. Entonces nos pones como puntos de partida, oye, es importante estos puntos de encuentro con realidades que nos ayuden a abrir los ojos. Me encantó esta frase de llenarte de posibilidades, ¿verdad? Llenarte de posibilidades, pensar en la política versus el servicio público, que ojalá podamos retomar eso aquí con nuestro filósofo que le encantan estos temas en un momento. Y pues esta frase tan profunda de te vas a morir de amor, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer transferible a otras realidades? Y déjame profundizar ahora sí un poco en esta conversación de medición de impacto, porque parece que pasas de estas ideas de transformación, de legado, de propósito, a un camino muy específico, ¿verdad? Muy específico. Antes de que nos expliques qué es el Social Value Institute, ¿qué es la medición de impacto, Fernando? Es decir, ¿cuáles son esos building blocks, esos cementos de concreto para quienes no entendemos a profundidad esta conversación? ¿Qué significa hacer medición de impacto en México? Mira, no me voy a poner esotérico, pero para mí el concepto de medición de impacto tiene mucha profundidad porque para mí el concepto de medición de impacto, lo voy a decir así, es como el feedback que te da el universo de que lo que estás haciendo está generando un valor o no. Qué buena frase. ¿No? Feedback que te da el universo. Eso sin ser esotérico. Eso sin ser esotérico. Sí. Tratando de irlo bajando, pero he encontrado que las organizaciones que no miden, voy a ponerlo primero en negativo, que no miden el impacto, pueden tener 20 años y yo les digo a veces un poco en broma, tienes un año de experiencia repetido 20 veces porque nunca le has movido a nada, ¿no? Y las organizaciones que se atreven a medir impacto porque el primer feedback del universo es que puede ser que no estés generando el impacto que quisieras y eso es muy duro y por eso muchas organizaciones prefieren meter abajo de la alfombra los estudios de impacto porque no les gusta lo que vieron, pero a mí me ha resultado interesantísimo cómo puedes, digamos, energizar al sistema cuando sabes que tu trabajo está modificando dinámicas del sistema y que no necesitas esperarte 5 años para ver si el niño tuvo movilidad social, sino puedes al siguiente trimestre ver
si los resultados intermedios que tenías como hipótesis se están cumpliendo, ¿no? Entonces, yo te diría, es un ejercicio, me acuerdo el prospecto de cliente que tuve cuando llevo 15 años que arranqué Social Value, me acuerdo que fue la Fundación Botín en Madrid, y me senté con el director, con Íñigo, y le dije, tengo esta idea, y me dijo dos cosas. Me dijo, una, lo que tú estás haciendo es algo que debería de ser la obligación de todos los que hacemos proyectos sociales. O sea, no es algo de ojalá midiéramos, sino debería de ser la obligación. Y la segunda que me dijo fue, cuando tengas tu primera factura, venes conmigo, ¿no? Ya no he vuelto con él, pero después de 15 años sí le puedo enseñar muchas facturas. Es decir, que él con un poco de incredulidad, ¿no? De que las organizaciones quisieran medir impacto, ¿no? Entonces, yo te diría eso, para mí esa es la medición de impacto. Y es una conversación que has visto evolucionar en México desde ese momento en el que te dijeron te vas a morir de amor a lo que hoy estás viviendo. ¿Nos puedes contar un poco, ahora sí, el social value, qué rol ha jugado dentro de esta conversación? Sí, pues mira, yo creo que ha ido evolucionando muy rápido en el sentido de que yo me he ido moviendo de en dónde apretar el botón, y te lo platico muy rápido. Una de los 20 que me cayeron fue justo con un cliente en donde yo llevaba 6 meses haciéndole una propuesta para medir impacto en su fundación. Y luego llegó un correo de una inversionista de esta empresa, una señora de un fondo suizo. Estábamos también hablando en paralelo con todo el tema del ESG y con la posibilidad de que esta empresa participara en el Dow Jones Sustainability Index. Y entonces nosotros traíamos esos dos frentes con esta empresa, ayudarle a medir impacto a su fundación o ayudarles a participar en el Dow Jones Sustainability Index. Okay. Y después de que llegó ese correo de esta inversionista suiza en la empresa, me contrataron a los 10 minutos, ¿no? Entonces, ahí fue mi reflexión. Llevo 6 meses convenciéndolos de medir impacto en su fundación y en 10 minutos me contrataron por el correo que envió la inversionista. Entonces, ¿qué decía el correo? Pues ellos estaban con planes de entrar a Europa. Okay. Y entonces ella simplemente puso, yo creo que si nuestra ambición es entrar a Europa, deberíamos de estar jugando en estas ligas. A los 10 minutos me contrataron y ahí fue mi momento ajá, en donde dije, en vez de pelearme por los 3 pesos que quedan en la filantropía, me voy a subir al donde fluye el flow del dinero, que son los inversionistas. Y entonces ahí fue donde hice un movimiento más decidido a participar de todo el tema de sustentabilidad corporativa. Okay. Me invitaron en 2019 a ser parte del ICMA, que es el International Capital Markets Association, que básicamente es una organización basada en Inglaterra, en Londres, que son los que regulan la emisión de bonos sociales, bonos verdes. Y nomás para cerrar esa anécdota, estaba yo en el consejo y en ese consejo estaban los de Bloomberg y pues todos los big boys, ¿no? Y estaban pasando el micrófono y ya estaba por llegar a mí. Yo decía, ¿qué les voy a decir a estos hombres? ¿No? JP Morgan y pues todos los jugadores del mercado de capitales. Y lo que les dije, no sé, me nació decirles, les dije, yo creo que lo que está pidiendo el mercado es que el flow del dinero produzca dinámicas sociales y ambientales diferentes. Qué bueno. Y es la oportunidad de que prestigiemos estos instrumentos y no sea simplemente una etiqueta vacía, y que sigamos en el business as usual y que efectivamente esta emisión de bonos verdes, emisión de bonos sociales pueda demostrar que impactó en la forma de operar de estas empresas y lo que produjeron, ¿no? Y me acuerdo perfecto cuando iba hablando, estaban como
cayendo los celulares y me estaban poniendo atención. Yo creo que pensaban, este es un activista o que vino aquí. Pero desde ahí entendí que mi rol era, casi me fui volviendo psicólogo de CEOs, para decirles que si van a levantar capital etiquetado de sustentabilidad, realmente reflexionen qué cosas deben mover en el sistema, en su empresa, para que efectivamente ese dinero que se usa pueda evidenciar que se generó impacto, ¿no? Entonces, si te fijas, pues era el mismo propósito de medir impacto, pero me fui moviendo hacia el flow del dinero, digamos, para desde ahí encontrar incentivos más grandes para que las organizaciones se muevan. Que es interesante porque haces este shift de estrategia en el que dices, oye, ¿a quién le tengo que...? ¿Qué año habrá sido todo esto? Mira, empezó en 2017, Okay. cuando la Bolsa Mexicana de Valores firma una alianza con el Dow Jones Sustainability Index y meten una medición más rigurosa con el Dow Jones, porque antes de esto me parece a mí que la medición de empresas pues socialmente responsable o el IPC sustentable eran mediciones muy de outputs, ¿no? O sea, si tienes el código de ética, si tienes, realmente lo podrías resolver invitando a un consultor externo y que te palomeara todo eso. Cuando llega el Dow Jones Sustainability Index, realmente lo que te preguntan estos cuestionarios son cosas mucho más profundas, ¿no? Dame datos, de que ya hay menos accidentes, no me digas que hay una política de seguridad, ¿no? Entonces ahí es donde, yo les decía, ni el amor, ni el dinero, ni el ESG se puede esconder, hay que hacerlo bien. Es muy buena, muy buena, muy buena. Y en ese sentido, Bernardo, tú que pues coincides con la comunidad empresarial en este shift tan estratégico y la verdad atinado que hace Hernando de hablarle al inversionista, pensarlo como una aspiración, retarlos a que no lo vean como esta etiqueta vacía de capital. ¿Te parece consistente con lo que vemos en las aulas del IPADE? ¿Qué reacción te provoca este cambio de estrategia que nos cuenta Hernando? No, me parece súper interesante y además muy útil, ¿no? Contar con esta experiencia porque en las aulas, cuando dialogamos con los empresarios, con los directores, nos damos cuenta que hay esos distintos niveles. Es decir, en primer lugar, les parece un lenguaje que está disasociado de la eficiencia, el lenguaje de la responsabilidad social. Y a lo mejor no con una etiqueta de greenwashing o necesariamente negativa, pero sí un tipo de discurso buena onda, estoy haciendo algo positivo para la sociedad. ¿Por qué ser crítico? Casi, a lo mejor no lo expresan con esas palabras, pero muchas veces surge esa idea en el aula. Oye, yo estoy haciendo mucho bien, no solo con el valor que genera mi empresa, que de hecho sí genera muchísimo valor, pero además hago con este dinero que me queda, lo dono y decido qué hacer con él. Y parece que en ese nivel no cabe la medición de manera rigurosa o crítica. Porque, ¿por qué criticar algo que ya realmente es bueno? ¿O para qué encontrarle más problemas? El reto que tenemos en el IPADE y que intentamos hacerlo, y justo esta conversación refuerza eso y nos da muchas ideas, es lo que hiciste, Hernando, que es encontrar la manera en la que estemos hablando su mismo lenguaje. Decir, oye, si tú usas un lenguaje riguroso y de eficiencia y de medición para todos tus resultados financieros, y si quieres hacer crecer la empresa, ¿por qué no aplicarlo a la manera en la que concibes la responsabilidad social y el impacto que se genera, ¿no? Y ya específicamente entrar en los temas quizás más técnicos que mencionabas de la manera en la que la empresa lo puede hacer. Pero sí es un reto, y no sé si tú lo has vivido también así, sí, quizás un reto cultural o de paradigmas, ¿no? Muchos paradigmas, Bernardo. Yo creo que incluso yo he pensado mucho que incluso vienen de la religión, ¿no? A ver si no les sorprende, pero muchos empresarios mexicanos que tienen esta concepción de lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha. Además, ese es como un paradigma con el primero que me enfrento, ¿no? Es que si yo hago el bien, tiene que ser distinta la mano que con la que hago el dinero, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a romper ese paradigma, ¿no? El por qué hacer el bien
el sábado en la mañana y por qué no hacer el bien de lunes a viernes de 9 a 6, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha parecido muy contundente y que lo hemos medido con datos es que cuando la empresa tiene un propósito, y otra vez me voy a poner esotérico, capturas la energía humana, ¿no? La energía humana que está disponible y que, según estudios de Gallup, dicen que el empresario solo logra capturar el 30% de esa energía disponible. Órale. Lo que llaman engagement. Y son estudios que hacen, y entonces, para subir ese 30%, que ese 30% significa el que está en la junta, mandando el WhatsApp a su compadre para jugar pádel el domingo, o sea, que no están conectados con lo que está sucediendo en la empresa. Tiene que ver con el para qué me conecto, ¿no? Entonces, me parece que el tema del propósito en la empresa no es un tema meramente filosófico y poner cosas bonitas en las paredes, sino realmente demostrarlo en el día a día con el tangible. Hay una idea que yo les comparto que es que el destino de la energía humana es predecible y siempre tiene 3 destinos. O me invitas a un propósito superior, ¿no? Y ahí dedico mi energía, lo que llaman el Deeper Shared Purpose, en donde me siento parte de algo más grande. Y si no me invitas a eso, que muchas empresas yo diría que no invitan a eso a sus colaboradores, simplemente a que cumplan su función, entonces yo me voy a un segundo destino de la energía humana, que es my own purpose, mi propio propósito, ¿no? Entonces no me conecto aquí, pero voy a correr un maratón el domingo, o quiero que mi hija salga de su universidad, entonces voy a trabajar en esta empresa para pagarle su colegiatura. Ese es my own purpose. Y lo más dramático que a mí me conecta mucho con lo que hacemos en Social Value es que lo que hemos visto es que, no quiero decir la mayoría, pero creo que sí, es que el tercer destino de la energía humana le llaman self-preservation. O sea, ni me invitaron a un destino superior, ni tengo un propio propósito, y mi tercer destino de energía es mantener mi estructura, meterme a bañar, pagar las tarjetas, irme a trabajar, regresar, dormirme y al día siguiente volver a hacer lo mismo, ¿no? Que es lo que llaman el vivir en piloto automático, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me parece que el tema de sustentabilidad no es la solución, pero es un punto de entrada. O sea, te da el pretexto para hablar con el CEO, para invitarlo a esto, para que se conecte con la invitación a un propósito más trascendente en la empresa, y que además cumplas con los reguladores y con los inversionistas. A mí me gusta siempre entrar por la convicción que por la obligación, ¿no? Pero yo creo que hay un falso dilema, ¿no? Y regresando contigo, Bernardo, creo que los paradigmas que hay es que la sustentabilidad es un gasto o es una inversión. Si lo haces mal es un gasto, si lo haces bien es una inversión, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo haces? ¿Es una tarea de un área o es una tarea de toda la empresa? ¿No? Que esa ha sido un poco mi crítica al concepto tradicional de responsabilidad social corporativa, porque he tenido mucha experiencia en donde la gente que se dedica a eso, que tiene ese rol, el director general les dice, hagan todo lo que tengan que hacer, pero no me distraigan a mis equipos. O sea, como si esto fuera una distracción, ¿no? Entonces, justo el concepto de sustentabilidad es, no te voy a distraer, te voy a modificar tu manera de operar para que los outcomes de la empresa sean sustentables, ¿no? Entonces, tienes que poner todas tus neuronas, no las que te sobran, ¿no? Bueno, hay una frase muy potente que te he escuchado decir antes, que es el primer CSO, el primer Chief Sustainability Officer es el CSO, es el CEO de la empresa, ¿verdad? Y creo que habla un poco de esta, híjoles, qué convicción, ya nos estás volviendo esotéricos a todos, Hernando, ya no te vamos a invitar, pero parte de esta forma de visualizar la conversación en la empresa, ¿verdad? Totalmente. No puede ser esta teoría separatista de que aquí está mi estrategia de sostenibilidad y aquí está el resto de la empresa, aquí está mi fundación corporativa y aquí está el resto. Es decir, eso, hombre, parece que no capitaliza el potencial de la conversación y lo que puede provocar
para resolver este falso dilema del que tú estás hablando, ¿verdad? Que no quiere decir que sea una conversación sencilla y que no haya que pensar en que hay que modificar cosas que cuestan, ¿verdad? Pero bien hecho es una inversión, y en ese sentido quisiera pasar ahora sí a preguntarte qué rol juega el social value, es decir, ¿qué hace social value? ¿Cómo ayuda a llenar estos vacíos y qué propuesta de valor le hace a las organizaciones para que la conversación de sostenibilidad se convierta en este insumo para la innovación empresarial? Pues mira, lo que hemos ido aprendiendo es que nuestra primer función es el awareness. Tenemos un producto que le llamamos ESG Scan, que es el hacer un entendimiento sistémico de la empresa. Entonces, a través de algunas entrevistas vamos mapeando el sistema de la empresa y poder evidenciar qué insumos requiere la empresa y qué outputs y qué outcomes produce la empresa para ver en dónde estratégicamente la sustentabilidad se puede monetizar, ¿no? Entonces, esa es una primera función, digamos, de awareness, ¿no? De poner a todos en el mismo canal, ¿no? Y ahí son entrevistas 1 a 1 donde genero confianza con el CEO, con el CFO, con el de operaciones. O sea, ahora sí que pasan al confesionario y luego les enseño una foto de cómo se ve esto. Y como les digo soy como Vicente Fernández: mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar. Ustedes díganme hasta dónde quieren escuchar, ¿no? Y se ríen y normalmente me dicen, canta todo, dinos todo lo que ves, obviamente utilizando mucho el anonimato no uso nombres, no trato de que se vuelva esto, sino simplemente que yo sea como un espejo, que se puedan ver en un espejo. Y les digo, es como ver un elefante desde otro ángulo que nunca han visto. Entonces no necesariamente es que sea algo malo, ¿no? Sino simplemente hay que reflexionar, ¿no? Okay. Entonces ese es un primer... Entonces, awareness. Awareness. ¿Te lleva sorpresas en la fase de awareness? Muchísimas, y sobre todo awareness, sorpresas posteriores, donde hace poquito me llegó un socio de un despacho de abogados que le hicimos este estudio y me dijo que después de que intervenimos el despacho, tenían temas típicos, ¿no? Del tema de la mujer en el despacho, etcétera. Me dijo que le sirvió mucho la intervención que hicimos y que él en lo personal ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ya no entramos al tema melancólico, pero siento que tuvo un impacto personal en él de la forma en que tenía concebido el despacho, ¿no? En ese caso. Okay. El otro tema que hemos encontrado muy valioso es que hace 5 años desarrollamos una plataforma que se llama ESG Experience. Esta plataforma es nuestro instrumento justo para darles el feedback del universo, ¿no? Para medir. Y en ese sentido lo que hemos encontrado es que el software lo que hace es que es un punto de apalancamiento. Lo que antes hacía una persona, yo les digo con mucho cariño a mis amigos, colegas responsables de sustentabilidad, les digo que se tienen que poner una nariz de payaso e ir contando chistes para que les pasen los datos, ¿no? Esa es la dinámica que hay en Latinoamérica en la sustentabilidad, ¿no? Oye, el por favorcito y pásame la rotación porque tenemos que hacer el informe. Y la plataforma, lo que hemos encontrado es que es la manera de corresponsabilizar a toda la empresa. Normalmente en la plataforma ponemos 30, 40, uno de nuestros clientes tiene 130 usuarios y es el que la persona en donde se genera el dato pueda reportar la información, pero no solo reportarla, sino que le duela el número, ¿no? Porque la sustentabilidad es un tema de traer nuevos sensores, prender nuevos sensores y yo les digo, a veces los veo como un bombero que está arriba escribiendo un reporte. El fuego se expande de manera constante y uniforme por todo el edificio. No, pues apágalo, ¿no? Entonces, la plataforma es un habilitador para documentar evidencias y para documentar datos. Y eso que vuelva, como empezamos la conversación, que sea el feedback para que la empresa se mueva, ¿no? A un CEO me acuerdo que le decía yo, no puedes ver normal que a 20 personas les caiga acero ardiendo en la mano al año.
O sea, no lo puedes ver como un dato y decir que así está la industria. O sea, no es posible. Así, o aunque ¿No? sean la mitad que hace 5 años. O sea, Sí, es inaceptable. es inaceptable, ¿no? Entonces tienes que meterte con tu política de seguridad y llevar a todos a que usen su equipo, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que al final justo fue una emisión, este CEO de esta empresa me dijo, Hernando, al principio realmente lo único que yo veía en este ejercicio que ibas a hacer es que nos ayudaras a levantar capital sostenible y a hacer un bono, pero hoy después de haber hecho todo esto, puedo decir que lo que quiero es que mis hijos se sientan orgullosos de la empresa que tenemos. Y dije, wow, o sea, esto entonces sirvió, ¿no? Sí, seguro. Genial. Y entonces, en esta, obviamente hay una conexión entre awareness, luego viene el ESG Experience, que es esta plataforma a través de la cual hacemos corresponsables a los actores, los hacemos copartícipes, ojalá y podamos decir, oye, los emociono de la conversación. ¿Cómo transita después eso al tema de impacto? Justo me leíste perfecto y otra vez en el esoterismo, yo veo la realidad en 3 dimensiones. Light, verb, noun, ¿no? Okay. Entonces, el light es justo este awareness de explorar juntos lo que podría suceder si lo hacemos bien. El verb es cómo habilito a tu estructura con el ESG Experience. Y el noun es la medición del impacto, los tangibles, el informe de sustentabilidad. ¿Cómo lo transmitimos esto para que el mercado reconozca que viste la intención, que viste la posibilidad, que te moviste el lunes por la mañana, que la organización empezó a funcionar distinto, que no fue un tema solamente de rollo de mi corazón palpita cual papa frita, sino que efectivamente te moviste? Y el noun, que son las evidencias, ¿no? Ahí está la evidencia y te diría que uno de los proyectos que me hace sentir más orgulloso de estos 15 años es un proyecto que estamos haciendo con un banco para medir florecimiento humano. Ese es el noun que estamos evidenciando, cómo la empresa, por tener el modelo de negocio que tiene, por poner a la persona al centro, la tangibilización de eso es que sus clientas y sus colaboradores se han movido en el nivel de florecimiento humano, ¿no? Que florecimiento humano se oye así como muy complicado de medir, pero es una medición que está impulsada por Harvard, que tenemos una alianza con ellos, y que realmente son preguntas muy sencillas que te haría cualquier amiga en un café, okay, ¿no? ¿Qué tanto piensas en el mes que vas a llegar a la quincena, por ejemplo, para medir el bienestar material, que es una de las 6 dimensiones del florecimiento humano, o cómo está tu salud mental, okay, o cómo están tus relaciones interpersonales? Necesito nuevas amigas. ¿No? Si no te lo preguntan, preocúpate. Pero bueno, son cosas que, digamos, cualquier persona, digamos, debería de ser vista en su conjunto, ¿no? Que es un poco la diferencia entre una medición de clima laboral en donde el enfoque es cómo se llevan todos, pero el florecimiento humano es cómo estás tú. Qué bueno. Cómo ves tu progreso generacional. ¿Piensas que vives mejor que tus papás y tus hijos van a vivir mejor que tú, ¿no? O sea, como tu perspectiva de futuro, tu sentido de propósito, es algo que medimos en el florecimiento humano. Si tienes un sentido de propósito, ¿no? Lo que hablábamos de si tienes un propósito superior al que estás siendo invitado o estás invitando a otros. Y en ese sentido, lo que hemos demostrado, yo les digo a este banco que para mí las 8 columnas de este estudio es que las oficinas las clasificamos en 4 arquetipos, ¿no? Extractiva, transaccional, transformacional o florecimiento. Las oficinas que salen en florecimiento, digamos que es el nivel superior del Estado, son 8 veces más rentables que las transaccionales. Y en ese sentido, lo que hemos podido demostrar con datos, no con anécdotas, es que poner a la persona en el centro es un buen negocio. Qué buena, qué buena. Déjame
ahora sí, ya que pusiste la nota esotérica y tenemos un filósofo soltado aquí, Oiga, ¿se puede monetizar todo en sostenibilidad? Déjame planteártelo así. ¿Tú opinas que se puede y se debe monetizar todo en la conversación de sostenibilidad? pues es una pregunta bien, bien compleja y probablemente ustedes dos tendrán mejores tablas para contestarla, pero en mi opinión, siempre, muchas veces la conversación se reduce a eso, ¿no? A esa supuesta tensión entre monetizar y hacer el bien, por decirlo de manera amplia. Yo creo que caeríamos en un error si pensamos que hacer el bien siempre va a ser rentable. Que como principio, como director de empresa, que se plantea que, me voy a poner un poco cursi, pero es terminología que usamos todos los días en el IPADE, que se plantea ser virtuoso, que se plantea hacer las cosas bien. No necesariamente el que la empresa sea más rentable tendría que ser el fin último de la acción humana, ¿no? Ya decía Carlos Llano que la empresa generaba valor económico, pero también se caracterizaba por generar valor social y valor humano. Y sin embargo, eso como un paréntesis, ¿no? Y en un contexto como el mexicano, esto lo hablamos muy seguido en el CIRES, hay tantas carencias y tantos huecos que el Estado no es capaz de llenar, que la empresa a lo mejor tiene una responsabilidad moral que va más allá del valor económico o simplemente financiero. Pero bueno, en ese paréntesis, este es el ideal, es un ideal regulativo. Ojalá que todo fuera así, es a lo que tendríamos que tender. Sí es verdad que encontramos muchos casos en los que hacer las cosas bien además es rentable, y que lo mejor es que sea rentable y además podamos hacer las cosas bien, y que tenemos que rompernos el coco para ver cómo logramos las dos cosas, ¿no? Porque el generar valor económico y el que la empresa cumpla su objetivo de proveer bienes y servicios a la sociedad es un bien por sí mismo para la sociedad. Entonces es más complejo que una falsa disyuntiva, como ya lo decíamos. A mí me parece que las anécdotas que has comentado, Hernando, lo demuestran. Y más bien aquí yo les quería más bien rebotar la pregunta, y es, ¿qué se encuentran con el empresariado? Es decir, tenemos el caso de este banco, es evidente que quieren hacer las cosas bien, que han encontrado una correlación que habría que estudiarse entre hacer las cosas bien y que el banco sea rentable. Pero ¿qué pasa con otros líderes de negocios que a lo mejor no tienen esa visión? Los con quienes trabajas, habrá, y ya mencionaste algunos, quienes digan, oye, no, a mí no me interesa involucrarme en el florecimiento humano de mis colaboradores de esa manera. No sé, ¿qué opinas, Hernando? Mira, yo te diría que desgraciadamente, no lo digo con orgullo, pero para mí me va bien, la gran mayoría viene porque es un tema regulatorio, ¿no? Claro, ese es un comienzo, y pues hago el comercial para 2026. Los informes que se reportan a la bolsa financieros tienen que venir ahora acompañados de la divulgación de sostenibilidad, por obligación, ¿no? A todas las empresas. Entonces, muchos vienen con eso, y yo aprovecho eso para luego hablar de lo otro, ¿no? De si ya tienes que ir para allá, pues vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo rentable. Y yo la reflexión que les hago es que el ESG no lo inventó la Madre Teresa. Esto viene impulsado por los mercados de capital. Yo les digo que uno de los signos más fuertes de movimiento de esta tendencia fue en el 2008, cuando tuvimos esta gran crisis de la burbuja financiera y todo esto que vino, la crisis inmobiliaria, en donde se demostró con datos que las empresas que estaban en los portafolios de sustentabilidad eran más resilientes que las empresas que estaban en los índices, digamos, del business as usual. A partir del 2008 vimos con claridad que empezaron a participar mucho más empresas en estos Dow Jones Sustainability Index, en el CSA, porque los inversionistas empezaron a ver que había un valor ahí en el ESG. En la pandemia, en el 2020-2021, fue el gran movimiento en donde los inversionistas se pronunciaron. Incluso pues hubo famoso pronunciamiento de BlackRock, donde dijo, no solo no es importante para nosotros, vas a ser irrelevante si no estás viendo el ESG, en donde se empezaron a crujir los modelos y los sistemas de evaluación de las inversiones.
Y yo lo que les digo es que la lógica es muy sencilla. Si tú prendes nuevos sensores que están relacionados con la materialidad de tu empresa y tienes más indicadores que te permiten ver de manera más integral el que no te tropieces, es evidente que vas a ser más resiliente y es evidente que si tienes indicadores por abajo de los umbrales o si estás haciendo emisiones por fuera de norma o si estás consumiéndote el agua de un río o estás metiendo desperdicios, o sea, todo eso es evidente que si lo ves al mismo tiempo, si ves 23 dimensiones al mismo tiempo, vas a ser una mejor empresa, o sea, no tiene vuelta de hoja. Yo les digo a los empresarios, no te quedes en la respuesta, quédate en la pregunta. ¿Por qué me están preguntando esto? Porque atrás de esos cuestionarios, a mí me tocó tener la fortuna de en mi equipo tener a una persona que trabajó 8 años en RobecoSAM, que después fue adquirido por S&P, que es el que hizo la metodología del CSA, del Dow Jones Sustainability Index, perdón por tantas siglas, pero al final estos cuestionarios, los buenos cuestionarios de sustentabilidad, tienen perfiladas 61 industrias y a cada uno le preguntan lo que es relevante para su industria, ¿no? O sea, yo no creo en los cuestionarios que son genéricos. Para mí esa es una pérdida de tiempo porque a todos le preguntan lo mismo y no puedes comparar a una empresa de retail con una minera, ¿no? Y creo que eso fue la evolución que hubo en 2017 en México. Pero si tú ves que esos assessments te nutren de información para que te subas a la báscula como empresa y veas qué te duele, es evidente que vas a salir mejor después de haberte hecho ese estudio y si pones manos a la obra, ¿no? Y que implica, además puede implicar muchos sacrificios, ¿no? Incluso en el corto plazo. No sé, ¿qué opinas? O sea, también me imagino que puede haber mucha resistencia al cambio de sentido de, oye, me estás diciendo que sí, el río, pero hoy, para lo que voy a generar este mes, no sé si eso es un reto común. Y ese es otro paradigma. O sea, que la sustentabilidad solo te trae beneficios en el largo plazo. Claro. Yo les digo, no. Si la haces bien, no. Porque puedes ver cuáles son tus drivers. Oye, quiero incrementar ventas. Pues ¿por qué no haces un producto sostenible? Hay muchas vivienderas que están vendiendo más porque le metieron a sus casas captación de agua de lluvia y paneles solares, no les representó un costo demasiado grande y lo están metiendo en el branding de que estas viviendas son sostenibles, ¿no? El mes que entra vas a vender más casas, no tienes que esperar 5 años. Entonces yo creo que ese es otro falso dilema. El tema es, ¿cómo entiendes tus drivers? Si estás en crisis porque no tienes flujo, bueno, pues el banco te puede prestar a mejor tasa si haces un informe de sostenibilidad. A varios clientes les estamos ayudando a hacer su primer informe porque el banco les dijo que si haces un informe te pueden bajar la tasa. Pues ahí estás resolviendo un problema económico, a corto plazo, ¿no? A corto plazo. O quieres atraer un nuevo mercado de inversionistas, pues dale a tu modelo de negocio un tinte sustentable para que traigas todos estos fondos de inversión de impacto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es meterle, digamos, estrategia, ¿no? Es interesante porque pasas de ser el esotérico al excesivamente pragmático y se agradece porque eso ayuda a darle forma a la conversación y ojalá pudiéramos seguirnos, ojalá nos dejes volverte a invitar, Hernando, porque esto ha sido muy rico. Para cerrar este primer espacio, la pregunta que les haría, que plantearía es, queda claro todas estas muros y fronteras que ha logrado derribar Social Value. ¿Qué falta por derribar en México? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso para que esta conversación ayude a vivir vocaciones de servicio, ayude a materializar la sostenibilidad, ayude a ser mejores organizaciones y ayude al final a transformar la sociedad, que es lo que queremos, ¿verdad? El fin último no es solo que la empresa acceda a más capital, ojalá sí, pero queremos eso para que tengamos sociedades más felices o sociedades más estables. ¿Qué sigue? ¿Qué falta por derribar? Pues mira, yo te diría que un propósito personal y como comercial, me invitaron a ser coautor en un libro que se llama Leadership for Flourishing, que está por salir en Amazon próximamente, 27 de octubre a la venta. Y yo te diría que el principal reto, y uno de los autores de este libro, Matthew Lee, nos dice, te reto a hablar de amor en la empresa.
Y la forma en que yo he aceptado ese reto de hablar de amor en la empresa es por una cita de una filósofa francesa, Simone Weil, que dice, amar es estar atento, ¿no? Padre. Y te dice, cuando tú tienes a un bebé, el amor se fragua porque estás viendo que respire, ¿no? Los que hemos tenido hijos chiquitos, que el que estás atento, ¿no? A ver qué necesita comer o cómo está el sonido de su llanto, y en esa atención se fragua el amor. Y yo lo que les digo es, si realmente amas el modelo de negocio de tu empresa, ¿por qué no tienes indicadores de esto? ¿Por qué los indicadores financieros los ves todos los trimestres y juntas a todos tus personas más inteligentes de la empresa para ver por qué está bajando esto? ¿Y por qué no tienes signos de vida del amor, que son pues número de accidentes, que te duela, el florecimiento humano? O sea, ¿cómo puedes crear ese sentido de trascendencia en el modelo de negocio que tengas y que sientas pues que tu sentir empresarial está generando un impacto a todos por los que atraviesa tu empresa, ¿no? Entonces yo te diría, Padre. mi sueño es ese, que haya muchos más empresarios que le entren al tema de medición y de sustentabilidad por el motivo correcto, ¿no? Que es que tengas ese sentido de que la empresa es un gran instrumento para que la gente florezca. Qué desafío tan rico y es transferible, Bernardo, este desafío para nuestra comunidad académica. ¿Qué opinas? ¿Cómo nos Pues no, me quedo pensando porque se me hizo una gran reflexión, ¿no? Tantos hablan de cómo su vocación es ser empresario y ves esa pasión, ese empuje del emprendedor. Y sin embargo, habrá quienes por descuido o por intención no ven, o sea, no quieren tener toda esa información. Nada, me parece que es una reflexión genial. Si realmente crees en tu modelo de negocio, si crees en tu empresa, sí, pues éntrale con todo, ¿no? ¿Por qué no te enteras de lo que está pasando y lo que puedes hacer mejor? Y bueno, yo creo, pero sí creo que es un reto. Y ya hablamos el por qué, ¿no? Hay 1000 paradigmas y que a veces no le dejan al empresariado ver de manera más a fondo todas las ventajas que puede tener asumir, pues nada, toda la conversación de sostenibilidad de la que estábamos hablando. Pero muchísimas gracias, Hernando. Qué buena reflexión, me quedo pensando. Oh, este ha sido un espacio sensacional. Gracias, Hernando. Vamos a estar atentos. Nos dejas con esa tarea. Esperamos que nos dejes volverte a invitar, Hernando. Por favor, síguenos manteniendo al tanto. Vamos a estar atentos a este libro maravilloso de los que nos hablas. Y gracias por unirse a este espacio del podcast del IPADE Impact Lab, y esperamos tenerlos por aquí pronto nuevamente. Muchas gracias.